recomienda, la WHO, que es la Organización Mundial para la Salud, recomienda tamizar con la prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos. ADA da la opción entre el tamizaje de un paso o de 2 pasos. Habla de tamizar con 2-step y ACOM también 2-step, que pues, por si acaso te pueden preguntar. Lo ideal es tamizar con la tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos. Sin embargo, pues ACOM es como la Biblia de la obstetricia y nos recomiendan tamizar con eso. Acá, lo que mencionaba el doctor Castillo, vamos a tener los puntos de corte dependiendo de la prueba. Importante, puede existir, dependiendo de los autores, Carpenter y Constant establecen unos puntos de corte que son los que más frecuentemente utilizamos en la práctica clínica. Sin embargo, tenemos unos puntos de corte que es el National Diabetes Data Group, que menciona estos puntos de corte que vemos acá. Tanto para esto, que es una prueba de tolerancia a la glucosa de 100 gramos, con 2 valores positivos, tenemos diagnóstico de diabetes estacional. La más fácil para mí es la de Carpenter y Constant, no tiene unas diferencias significativas como tal en cuanto al diagnóstico, y la prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, que es la que estableció la Asociación Internacional para la Diabetes y el Embarazo, tiene estos 3 puntos de corte, 92, 180 y 153. Con un único valor ya tenemos diagnóstico de diabetes gestacional. Esto es un flujograma que establece la guía de perinatología chilena 2015, que dice cómo tamizar. Primer control prenatal, glicemia en ayunas, que ya lo tenemos claro. Ellos tienen un punto de corte diferente al que se maneja a nivel internacional por las características sociodemográficas del país. Dicen un valor menor a 100 miligramos, tamizaje negativo, y tamizar a la semana 24 a la 28. Si el valor está entre 100 y 125, debemos repetir la prueba dentro de los primeros 7 días. Después de los 7 días ya no nos sirve. Si dentro de los primeros 7 días sale otra vez entre 100 y 125, ya realiza el diagnóstico de diabetes gestacional. Ese es el punto de corte para una paciente diagnosticando diabetes gestacional. Ahora, diferenciando la parte de la diabetes pregestacional, es que estamos en una paciente con primer control prenatal y le solicitamos una glicemia en ayunas y es mayor a 126, ya tiene diagnóstico de diabetes gestacional, o una glicemia mayor a 200, que es una glicemia basal, ya tiene diagnóstico de diabetes pregestacional. Recordar que con uno solo criterio de la diabetes pregestacional ya realizamos diagnóstico de hemoglobina glicosilada, en ayunas, posterior a la carga de tolerancia oral a la glucosa o al azar. Si a la semana 24 a 28 lo tamizamos, como quieran, lo tamizan con la de 75 gramos o el de 2-step, que es O'Sullivan, que es de 100 gramos, ellos dicen, si es menor a 100 o menor a 140 a 2 horas, más adelante vamos a hablar de las metas de glicemia, dicen, es normal, la podemos tamizar nuevamente de la semana 30 a la semana 33. Si estos valores son más de 100 en ayunas y mayor a 140 a las 2 horas de la tolerancia oral, vamos a realizar el diagnóstico de diabetes gestacional. Hasta ahí pues les quedó claro el flujograma. En cuanto a la prevención, siempre vamos a tener una prevención primaria y secundaria. Aquí vamos a hablar de la prevención primaria y secundaria de la diabetes pregestacional. Estamos ante una paciente en la consulta, en la prevención primaria, lo importante es la consulta preconcepcional, no el control prenatal, preconcepcional, que ya sabemos que la preconcepción se establece 3 meses antes de quedar en embarazo, y lo ideal es identificar esos factores de riesgo que nos pueden afectar el pronóstico y la morbilidad materno-perinatal. Como lo mencionaba el doctor, la obesidad es el principal factor de riesgo que debemos estar pendientes en estas pacientes, y otros factores de riesgo como tipo hipertensión, fumadoras, todo lo que nos incrementa el riesgo cardiovascular, con una implicación que vamos a ver más adelante. La prevención secundaria de la diabetes pregestacional, ¿cómo la hacemos? Básicamente con un seguimiento ecográfico. Ellos nos mencionan que podemos realizar 3 ecografías de la semana 11 a la semana 14. La idea es ver, identificar la tasa de malformaciones fetales que podamos encontrar a nivel ecográfico. Sin embargo, la sensibilidad es muy baja, aproximadamente el 50% podemos encontrar algún grado de malformaciones fetales. Entre la semana 20 a 24, ¿cuál es la función de esta ecografía? Ver un detalle anatómico adecuado. Este detalle anatómico es para identificar también el grado de malformaciones fetales y tiene una mayor sensibilidad del 50 al 85%. En la semana 30 a la 24, básicamente vamos a buscar 3 parámetros: crecimiento fetal, placenta, ya sea localización, algún grado de desprendimiento u otro, y el ILA, que dependiendo del índice líquido amniótico, que ya sabemos que lo normal va desde 6 hasta 24, que es el punto de corte, centímetros, ¿no? Hablar de centímetros, no de mililitros.
Y un perfil biofísico que se le puede realizar a la paciente entre la semana 30 a la 34, pero solo a las pacientes que tienen un mal control metabólico. Se le puede realizar cada 2 a 4 semanas. Recordar que en cualquier área de ecografía se le puede realizar un Doppler de arterias uterinas para predecir el riesgo de preeclampsia temprana. Sin embargo, a medida que la edad gestacional va incrementando, nos va llevando a una mayor sensibilidad del Doppler de arterias uterinas. Por ende, la semana 11 a la 14, pedir un Doppler de arterias uterinas no nos beneficia tanto porque la mayor sensibilidad la logramos entre la semana 20 y la semana 24. Los movimientos fetales es otro punto de corte. La diabetes pregestacional dice, se menciona que después de la semana 30 debemos recomendar a la paciente contabilizar los movimientos fetales. Esto es una evidencia 4, que es recomendaciones de expertos. Dice, después de cada comida se le recomienda a la paciente colocarse de cúbito lateral izquierdo y durante 60 minutos contar los movimientos fetales. Si los movimientos fetales son mayor a 6 durante una hora, ya hablamos de reactividad y de buen pronóstico. Sin embargo, pues recomendación de expertos, no hay una buena evidencia acerca de estos movimientos fetales porque pueden ser muy inespecíficos. La prevención en cuanto a la diabetes gestacional, vamos a tener la misma, primaria y secundaria. La primaria, en la consulta la primera consulta del control prenatal, solicitar la glicemia, identificar también factores de riesgo, control de peso, actividad física, entre otros, y la prevención secundaria en la diabetes gestacional no está establecida, no hay un consenso claro de si realizar ecografías o no nos cambia el pronóstico, al igual que la realización del Doppler. Los movimientos fetales tampoco tienen una buena sensibilidad en estas pacientes, y si lo vamos a recomendar es realizar después de la semana 36 es la contabilización de los movimientos fetales. En cuanto a las complicaciones de diabetes mellitus, por eso es tan importante, vamos a empezar hablando de las complicaciones de la diabetes pregestacional, que son enfermedades o factores de riesgo que la materna tenga previo al embarazo y pueden progresar gracias al embarazo. El primero es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética, pues ya lo sabemos, uno de los principales factores de riesgo para la progresión de esta enfermedad es el embarazo. La progresión va a depender del grado de severidad que tenga antes de caer en el embarazo, ya sea una retinopatía no proliferativa, leve, moderada o severa, o la retinopatía proliferativa. En la diabetes pregestacional debemos realizar un control oftalmológico previo al embarazo para ver el grado de retinopatía que nos encontremos. La diabetes gestacional vamos a realizar un fondo de ojo en el primer control, en la primera consulta. Y si encontramos una paciente que ya tiene diagnóstico de una retinopatía diabética no proliferativa de leve a moderada, podemos realizarle un control, un seguimiento con fondo de ojo cada 3 meses. Y si es una severa, debemos realizar un control cada mes por el oftalmólogo y realizarlo mensualmente hasta 6 meses del postparto. Un punto importante, la retinopatía diabética no es una contraindicación para el parto vaginal. Aquí podemos ver una imagen, básicamente lo que mencionamos, una retina normal en la que vemos pues, el nervio óptico, la mácula, los vasos sanguíneos. En la retinopatía, que es transcoroneal diabética, en la mano izquierda estamos ante una retinopatía diabética no proliferativa porque estamos ante exudados duros, microaneurismas, hemorragias puntiformes. Y en la retinopatía proliferativa lo que nos diferencian es que hay microhemorragias retinianas y exudados algodonosos. La neuropatía diabética, que es mucho más, la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1, que aproximadamente el 30% puede llegarlo a presentar. Una hiperfiltración, la fisiopatología es porque básicamente el estado fisiológico del embarazo hay un incremento de la tasa de filtración glomerular, por ende hay una mayor excreción de glucosa, de filtración de la glucosa. Y esto nos va a llevar a un mayor grado de excreción, por ende vamos a encontrar muchas pacientes con glucosuria, pero dependiendo del punto de glucosuria es lo que nos va a establecer el pronóstico de progresar de esta nefropatía diabética. Una vez que incrementa esta hiperfiltración glomerular y ya el glomérulo no es capaz de mantener esta tasa de filtración aumentada, nos va a llevar a una destrucción glomerular. También es importante que la diabetes per se, y sobre todo la tipo 1, tiene unos cambios microvasculares importantes en toda la circulación. Por ende también se van a ver afectados a nivel las arterias y arteriolas renales. Cuando hablamos de macroalbuminuria, es que encontramos una albúmina en orina más de 300 miligramos en un día. Una microalbuminuria va al punto de corte desde 30 miligramos hasta 300 miligramos.
Importante que a toda la paciente que tenga con diabetes pregestacional, sobre todo la tipo 1 o ya sea tipo 2 también, menor a la semana 20 debemos pedirle una relación de albúmina creatinuria en orina. Si dependiendo del punto de corte que establezcamos, eso no lo menciona el punto de corte, pero dependiendo de lo que nos registre el laboratorio, vamos a hablar de que es un factor predictor para falla renal en la paciente embarazada. Un factor de riesgo importante en la nefropatía diabética es la preeclampsia. Como ya mencioné previamente en la biología, aproximadamente el 40-50% de la diabetes diabética estacional puede llegar a presentar preeclampsia. Debemos diferenciar que en la diabetes mellitus tipo 1 es más frecuente desarrollar la preeclampsia que en la diabetes mellitus tipo 2, mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 el principal trastorno hipertensivo asociado es la hipertensión arterial crónica. La diabetes mellitus tipo 1, que mencionaba el doctor, unos desenlaces perinatales, diabetes no es igual a niño gordito, dependiendo si una diabetes gestacional, sobre la diabetes pregestacional, si es tipo 1, o una diabetes gestacional que debuta como tipo 1 en embarazo, que es muy poco probable, vamos a tener mayor tasa de restricción del crecimiento intrauterino y una mayor tasa de parto pretérmino y de óbito. ¿Qué tal? Pero ¿cuál es la diabetes? O sea, ¿por qué la diabetes se puede asociar a RCI? Por lo que explicaba ellos. Debido a que la diabetes mellitus tipo 1 tiene unos cambios microvasculares ya de larga data, aproximadamente cuando ellos se manifiestan, han pasado 10 años de cambios microvasculares a nivel de la circulación, sobre todo la circulación fetoplacentaria. Esto nos va a llevar a un incremento de la resistencia de las arterias uterinas y todo esto, y lo que nos va a llevar es básicamente a una disminución del flujo uteroplacentario y por ende resultando en una restricción del crecimiento intrauterino. Sí, o sea, lo que normalmente uno ve es que la diabetes tipo 1 no termina con niños macrosómicos. Eso es lo usual, ¿sí? Es lo que uno va a ver normalmente en la consulta, en el control prenatal de alto riesgo, etc. Cuando la paciente tiene una vasculopatía, esa vasculopatía se va a reflejar en todo el organismo y por lo tanto va a comprometer la placenta, ¿sí? Entonces, en esa vasculopatía, cuando la paciente está embarazada con una diabetes tipo 1 y la vasculopatía, que es la que se presenta en la tipo 1, y tiene una vasculopatía, va a hacer todo lo contrario de lo que uno normalmente ve. O sea, no va a haber el niño macrosómico, sino que va a haber un niño con restricción de crecimiento intrauterino. Y esa restricción de crecimiento se comporta o se presenta porque hay como una insuficiencia placentaria. Pero solamente uno va a ver niños con restricción de crecimiento intrauterino o fetos con restricción de crecimiento intrauterino o producto con RCI, siempre y cuando la paciente tenga una vasculopatía. Por lo tanto, nunca va a haber una restricción de crecimiento, por lo menos secundaria a la diabetes, en la diabetes gestacional, porque fisiopatológicamente es diferente. Y era lo que mencionaba el doctor Boris, cuando uno le hace el diagnóstico de diabetes tipo 1, digamos, debuta en una forma rápida, pero el daño es un poco más lento, ¿sí? En la diabetes tipo 2, la paciente está ahí con rangos de diabetes, pero cuando debuta ya puede tener un daño mucho más progresivo, porque no es una destrucción súbita de las células en el páncreas, sino que es una resistencia a la insulina que puede tomarse tiempo para que la manifestación clínica le haga el diagnóstico. O sea, el paciente tiene poliuria, tiene no sé qué, se siente con mareíto, pero puede pasar así años. 4 o 5 años, y en el momento que uno le hace un diagnóstico ya está comprometido. De hecho, cuando usted tiene una diabetes tipo 2, tiene indicación inmediata de fondo de ojo y de ver cómo está la vasculopatía. Pero si es una diabetes tipo 1, a los 8 o 9 años, normalmente uno espera 5 años para que ese daño se vaya a presentar. Entonces uno nunca va a ver una restricción de una diabetes gestacional. Ese es otro tipo de complicación. Y por eso, cuando usted mencionaba al principio, hablaba de menores de 2.7, que imagino que se refería a los que tenían de pronto algo de restricción, y a los más de 4, 4.1 gramos. Pero ese antecedente es de la madre. De la madre. Pero de que ella